estamos de vuelta, seguimos nosotros en la mañana informativa de 5 Días Televisión. Teníamos todo el pantallazo político con Luis Acosta hace un instante y nosotros también en este punto horario, como siempre, tenemos entrevistas claves con protagonistas que nos ayudan a entender ciertos temas que, por supuesto, desde su experiencia nos brindan la chance de poder traer esto a nuestra audiencia, bastante calificada entre paréntesis. Por eso vamos a estar hablando con el señor Pablo Beltrán, él es economista y va a estar llevando a cabo un panel debate con otros exponentes, como el caso de Juan Manuel Osteja, el señor Sergio Duarte y Nancy Natalia Duarte. Esto será el 13 justamente de... Nosotros, esto ya fue, me indican, perdón, esto ya fue el 13 de diciembre. Vamos a comentar un poco lo que fue esta experiencia regional en los procesos regulatorios para habilitar nuevas carreras, ya que estamos en un proceso también de muchas personas que están tomando la iniciativa de poder elegir alguna carrera y principalmente con algo de un tiempo a esta parte se habla mucho que es la cuestión de la acreditación. Por eso le agradezco mucho, don Pablo, es un placer compartir con usted. Gracias por su tiempo. Buenos días con todos. Muchas gracias por el espacio de poder dirigirme a la comunidad de la República de Paraguay, un país hermano del Ecuador, a quien tengo mucho aprecio y me siento muy gustoso de estar aquí. Bueno, sí, empecemos por ahí. ¿Cómo ha sido la experiencia de este panel debate? Un panel muy interesante, creo que yo muy oportuno y que puede ayudar bastante a mejorar la educación superior en Paraguay y en toda la región. Estamos en este momento en Latinoamérica en un escenario en el cual se requiere revisar la normativa que expiden los organismos competentes para poder habilitar carreras. Estamos en el Ecuador en un proceso similar, hemos transitado ya, hemos dado grandes pasos, estamos frente a un sistema más autónomo, con mayor eficiencia, y se me ha invitado para que sea parte de un panel aquí en Paraguay, en donde se ha expuesto la experiencia del Ecuador y espero que haya podido servir de algo a fin de ir mejorando de manera continua los procesos relacionados a la habilitación de carreras y el fortalecimiento de la educación superior. Definitivamente también su país ha atravesado por procesos educativos muy interesantes y que marcan también un antes y un después. En lo que se refiere a la cuestión particular de la educación terciaria, ¿cómo están atravesando también esto? Paraguay está teniendo algunas dificultades que nos cuesta entender a veces el marco regulatorio de las universidades. Sí, en el Ecuador hemos nosotros atravesado por varias etapas, por varios procesos que han tenido que responder al periodo en el cual se estaban dando. Es decir, el país, la sociedad se dirige por un rumbo determinado y en un momento específico tiene un contexto que demanda una regulación específica para poder viabilizar el desarrollo del sistema, pero también garantizar la calidad y asegurar la igualdad de oportunidades. En el Ecuador tuvimos en la última década del siglo pasado y los primeros 5 o 6 años de este milenio, una etapa neoliberal en el cual se permitía que se aperturen universidades, que se aperturen carreras sin mayor regulación. Y esto se hacía porque el Estado había delegado al sector privado el cubrir una demanda en educación superior, una demanda social por educación superior que no podía ser cubierta por el gobierno porque no tenía recursos. Luego vino un proceso en el Ecuador de depuración del sistema de educación superior, puesto que se entendió que no podía continuar así. Había que revisar los estándares de calidad para poder asegurar que el estudiante que accede a una universidad pueda obtener los conocimientos y habilidades necesarios para que sean luego absorbidos por el mercado laboral y así el chico pueda alcanzar la movilidad social. Entonces vino un periodo de depuración del sistema en donde se cerraron 14 universidades, en donde se creó un sistema de aseguramiento de la calidad, en el cual acredita a las universidades para que puedan funcionar, porque le dice usted tiene calidad, entonces le extiendo este pasaporte. Puede seguir trabajando en el sistema. Esto de aquí fue la segunda etapa. En esta etapa de depuración del sistema, como no había una cultura de calidad, era necesario tener una regulación más rígida.
El Consejo de Educación Superior, que es el que yo represento en el Ecuador, que es quien tiene la potestad de regular el sistema de educación superior, hizo su trabajo, pero desde mi punto de vista reguló demasiado. Demasiado para esta época, quizás para aquella época era correcta. Entonces vino una hiperregulación en el sistema. Con eso se logró crear una cultura de calidad. Se logró crear en las universidades el sentido de que tienen que estar pendientes de la pertinencia de sus carreras, que tienen que estar pendientes de la calidad, que tienen que estar pendientes del cumplimiento de la normativa, porque caso contrario eran sancionadas. Pero ese tiempo ya pasó. En aquel momento, en la época pasada me refiero, cuando una universidad quería crear una carrera o crear un programa, tenía que pasar por un proceso riguroso en el Consejo de Educación Superior de revisión, etcétera, el cual podía tardar hasta 6 meses, lo cual es impensable, porque no puede una universidad estar esperando 6 meses para poder ofertar una carrera luego de haber diseñado el proyecto. Y mucho menos cuando esta espera debe hacerla para que un técnico revise este proyecto o este programa. Pero aún más grave, el estudiante no puede esperar 6 meses para poder estudiar porque estaría siendo violentado su principio de igualdad de oportunidades y el derecho a la educación. Por lo que a partir de este año, a partir de mayo del año 2022, el Consejo toma otro rumbo. Se conforma de diferente manera, ahí es donde se me elige a mí como presidente de este consejo y decidimos ya partir de otros preceptos, entender que debemos regular para un sistema ya depurado, un sistema con estándares de calidad, un sistema en donde la calidad se asegura en otro espacio, que es el Consejo de Aseguramiento de la Calidad CASES, y por lo tanto podemos devolver la autonomía universitaria que se había visto menoscabada con la hiperregulación, mejorar los indicadores de eficiencia que habían sido disminuidos por la exigencia de tantos requisitos que hacía que las universidades se sientan sofocadas ante el cumplimiento de tanta normativa. Y expedimos nuevos reglamentos con el cual en este momento se exige que el CES apruebe las carreras, habilite las carreras y programas en el tiempo máximo de 45 días. Caso contrario, tendría que el presidente del CES expedir una resolución indicando de que da por aprobada la carrera debido a silencio administrativo. Es decir, existen ya medidas que hay que tomar si no se cumple con los 45 días que se establece en la normativa para poder habilitar carreras. De esa manera estamos garantizando un sistema autónomo, un sistema pertinente, un sistema eficiente, un sistema de confianza, pero sobre todo un sistema en el cual se garantice la igualdad de oportunidades para todos los jóvenes del Ecuador. Ahora, profesor, también me parece importante porque me quedé en este relato suyo en la segunda parte, cuando fue la cuestión de la depuración. El factor político es un elemento que no podemos obviar, pero para que exista eso tiene que existir una voluntad política, entendiendo que en el caso paraguayo, no sé si quiera opinar sobre el caso, pero le comento, tenemos muchas universidades que tienen muchos vínculos políticos, entonces ese proceso de depuración llevaría seguramente a un gran perjuicio para ciertos sectores. Sí, a ver, no podría opinar sobre Paraguay porque soy extranjero, pero sobre todo porque no conozco y las opiniones hay que vertirlas de manera responsable. Pero de manera general sí puedo opinar. ¿Por qué? Porque soy un estudioso de la educación superior. Lo he estudiado durante 25 años, hice mi doctorado en educación superior en América Latina. Entonces conozco del tema y aquí lo que se requiere cuando yo hablo de voluntad política, no me estoy limitando a la buena voluntad que tengan las personas que han sido elegidas por voto popular para ostentar un cargo político, un cargo público a través de un proceso político. No. Cuando hablo de voluntad política, me refiero a la voluntad de quienes toman decisiones que son sujetos, actores políticos de la sociedad. Porque la política la hacemos todos. Todos los ciudadanos comprometidos con el desarrollo de nuestro país estamos haciendo política, desde el espacio en el cual se nos permita. Por lo tanto, una política muy importante es la que se genera en los órganos decisores,
En el caso del Ecuador, en el Consejo de Educación Superior, porque cuando existe esa buena voluntad, se encuentran mecanismos para poder mejorar el sistema y para poder devolver a las universidades la autonomía que nunca debería haberse menoscabado. La autonomía es la base para que se desarrolle el conocimiento. El conocimiento es la garantía de la libertad que tiene una sociedad y que debe defenderla. Por lo tanto, cuando existe esta libertad que se traduce en autonomía dentro de una universidad, el conocimiento se desarrolla por la línea que la sociedad busca que se desarrolle. Ahora, llegando a responder a su pregunta, la educación no tiene que estar limitada a un sector u otro sector. Es decir, la universidad pública no siempre es mejor a la universidad privada. Es más, tienen las dos que convivir. ¿Por qué razón? Porque ningún estado en el mundo es capaz, tiene los recursos suficientes para satisfacer el 100% de la demanda social. Por lo tanto, debe apoyarse el Estado en el sector privado para poder satisfacer esa demanda, pero debe revisarlo el Estado, debe mantenerlo dentro de su agenda pública todo el tiempo, porque la educación es un bien meritorio. Esto significa de que amerita la intervención del Estado, pero una intervención sana, una intervención que no menoscabe los principios de autonomía, de eficiencia, de pertinencia, sino una administración que acompañe a las instituciones en la búsqueda de la excelencia, que acompañe a las instituciones en el fortalecimiento de la educación superior en beneficio de nuestros jóvenes y el desarrollo de nuestros países. Por lo tanto, se puede hacer, se requiere es la voluntad de quienes toman decisiones para poder garantizar un sistema de educación superior que sea sano, que sea diverso, que sea autónomo y que sea pertinente, independientemente del tipo de financiamiento que tenga estas universidades. Profesor, realmente ha sido un placer. Ojalá que esto impacte definitivamente. Tenemos que tomar muy en serio la salud de la educación terciaria en nuestro país, en el impacto económico. Y usted como economista de formación entiende que una buena universidad implica también una mejor calidad de vida para la gente y posteriormente para el país. ¿Algún mensaje final que le gustaría dejarnos? Pues reiterar mi saludo a la República de Paraguay y agradecerles por la maravillosa acogida que he tenido y recordarles que en el Ecuador estamos siempre prestos para poder acudir a cualquier llamado que nos lleve a tener una mejora en la educación superior de la región. Recordemos que la educación superior es el mejor vehículo de movilidad social. Es lo que permite a una persona mejorar su nivel de vida, mejorar su bienestar y el de los suyos, pero también aporta a que se construya una sociedad más justa, una sociedad más equitativa, con mejor talento humano, que vaya a tener mejores competencias y habilidades para fortalecer el sistema productivo y así lograr el crecimiento del país y el desarrollo socioeconómico. Y cuando una sociedad se desarrolla toda la región. Por lo tanto, debemos unirnos para poder buscar los mejores mecanismos y encontrar estas soluciones que impiden que la educación superior se siga fortaleciendo en la región. Muchas gracias. Gracias a usted por su tiempo y éxitos también. Nosotros vamos a la pausa. A la vuelta de la pausa seguimos con más informaciones.